Derecho Penal 2. Seguimos avanzando entonces en el estudio del título séptimo del libro segundo de nuestro código. En la clase anterior estudiamos el párrafo primero, el delito de aborto. Y a propósito del delito de aborto, comentamos las dos grandes modificaciones que se hicieron el año 1999 y el 2001. Que a propósito sobre todo del delito de violación, seguramente que vamos a repetir algo. Entonces, vimos el delito de aborto, ¿no es cierto?, en donde lo que se pretendía era dar muerte al producto de la concepción en el interior del claustro materno o cuando estaba ¿no es cierto?, siendo expulsado. Ahí explicábamos el concepto de persona para el derecho penal y para el derecho civil, porque cómo sería posible que la ley, que forma parte de un ordenamiento jurídico coherente, vaya a proteger la vida del que está por nacer y no vaya a proteger la vida de aquel que ya ha nacido, ¿no es cierto?, y que se encuentra apto para seguir viviendo. Bien, estudiamos el delito de aborto, ¿no es cierto?, en su conjunto. Así que ahora nos corresponde avanzar al párrafo segundo, como siempre estamos con el código. El párrafo segundo, abandono de niños y personas desvalidas. ¿Por qué sanciona la ley este delito de abandono de niños y personas desvalidas? Porque acá el que está encargado, sea una persona natural o una persona jurídica, encargado de la protección y cuidado de un menor, se sustrae de esa obligación. Entonces, deja de ser el cuidador de esa persona. Ojo, que aquí la ley no señala el tope de la edad del menor. Entonces tenemos que aplicar la convención, ¿no es cierto?, la Convención Internacional del Niño, que considera hasta los 18 años. Ahora, la ley hace una disquisición relacionada con los menores de 7 años y de 10 años. Pero eso no quita de que se pueda producir el abandono de gente de más edad que esa. Vamos a ver que para los efectos del castigo la ley distingue si se trata del abandono de un menor de 7 años o de un menor de 10 años. Y tratándose de uno o de otro, la ley distingue de si se abandona en un lugar no solitario el primero, el de 7 años, o en un lugar solitario el segundo, el de 10 años. Bien, entonces, como decíamos, en el abandono hay alguien encargado del cuidado y protección del menor. Y esta persona se sustrae de esa obligación. Ahora, hay dos formas de sustraerse, que estamos hablando de abandonar al menor. Dos formas de sustraerse. Una consiste en llevar a la persona fuera del ambiente de seguridad en que se encuentra, fuera del ambiente de protección en que se encuentra, llevarlo, ¿no es cierto?, digamos a un menor o hasta los 7 o hasta los 10, que son las edades que señala la ley. Se lo traslada, por ejemplo, a Zapa o a Utah, qué sé yo, o más lejos, y se lo deja abandonado. Entonces ahí va a haber que distinguir si se trata de un lugar solitario o no solitario. Entonces ahí
el custodio lleva al menor a esos lugares, a esos lugares. Pero la otra manera es que el custodio sea el que se aleje del lugar, dejando ¿cómo se llama? Al menor abandonada en el mismo lugar, en el mismo lugar. Esto ha ocurrido, y esto ha pasado y ha sido noticia. Incluso acá en Arica hemos tenido oportunidad de apreciarlo hace algunos años atrás. Hace algunos años atrás. También, ¿no es cierto?, el famoso caso ese de la mujer aymara que abandonó, ¿cómo se llama?, a la menor, y ahí ¿cómo se llama?, se produjo un juicio penal distinto porque se aludió a la ley indígena, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está el problema de cómo se aplica la ley indígena, pero esa es otra cosa distinta, pero se produjo el caso, se produjo el caso, y ahí lo que se alegó era de que esa menor, era una niña, parece una niñita, era costumbre que al salir a esas soledades con la madre podía perderse, etcétera, y ahí era donde se quería aplicar la ley indígena. Pero más allá de ese caso también se dan estas situaciones entre el resto de la gente, los no indígenas, que somos la mayoría. Y me recuerdo que una señora dejó abandonados a los menores en su casa y viajó al sur esta señora. Le pidió a una vecina que le cuidara por un momento, digamos, parece que le dijo que iba al centro, desde afuera, vivía por los alrededores de Arica, qué sé yo, ¿no es cierto? Y le pidió a una vecina que le cuidara a sus hijos. Ahora la vecina entendió que iba a ser por un rato, no que la señora se iba a ir. Después parece que la encontraron y tuvo algún problema en el camino, qué sé yo, pero el asunto es que la encontraron en el sur, porque los niños los había dejado acá en Arica, los niños chicos, bien chicos. Ese es un caso, y han habido otros en los que la madre ha vuelto, no se ha ido al sur, pero sí se ha ido más rato del que se suponía que había dejado al cuidado de otra persona a sus hijos. Es decir, estas cosas ocurren y a veces ocurren por razones justificadas, otras veces por razones menos justificadas y otras veces por razones que no entiende nadie, como dejar a un menor abandonado dentro de un auto, y menores que en una época ahora ya ponen más cuidado la gente, porque murieron algunos menores dentro de los autos que los dejaban abandonados mientras iban al supermercado, por ejemplo, y los dejaban con los vidrios cerrados y afuera hacían casi 40 grados de calor. Entonces imagínense, murieron algunos menores algunos años atrás. Así que estas cosas que suceden. Lo importante es, como les decía, tener en cuenta estas dos posibilidades que hay de abandonar al menor. O llevando al menor a un lugar solitario, o alejándose del lugar en que está el custodio con el menor y dejándolo abandonado ahí en el lugar donde está. En todo caso, lo que crea la situación de peligro, y lo dice la ley, de manera indirecta, o tal vez no tan indirecta, lo que crea la situación de abandono en este delito de peligro no es tanto el que la persona se aleje o aleje al menor de él, sino que es el peligro físico y por ende también psicológico que puede sufrir el menor a consecuencia del abandono. ¿Y por qué? Porque sin peligro no hay delito. Este es un típico delito de peligro, que no exige un resultado. Y cuando se produce un resultado, la ley lo considera. Y por ejemplo, ahí la ley señala los casos en donde se produzca el abandono y a consecuencia del abandono, en cualquier lugar, ¿no es cierto?, se produzca lesiones graves o la muerte de un menor. Igual se sanciona. O cuando se trata de un menor
de 10 años y el abandono se produce en un lugar solitario. Y también se producen lesiones o se produce la muerte de este menor. Entonces, la ley considera precisamente el peligro físico en el que queda el menor que es abandonado. Claro, ¿por qué? Porque en este delito de peligro lo que se sanciona es colocar al menor en esa situación de abandono. Punto. Si además se le provocan lesiones graves o la muerte, hay una pena más alta, más grave. Pero lo que se sanciona es dejar al menor abandonado. En cualquiera de las dos formas que he mencionado. O alejándose el custodio del lugar y dejándolo abandonado, o llevándolo a un lugar solitario o menos solitario y dejando al menor allí abandonado. El fin de la acción, la conducta base, debe ser el abandono. Porque si es otro el fin, entonces en ese caso va a haber otro delito. Se va a sancionar como otro delito. Claro, si una persona, un niñito chico, ¿para qué decir una guaguita de pañales, de llevarle los brazos, ¿cierto? La deja en un lugar solitario. Es difícil entender que solamente quería abandonar a esa guaguita o a ese niñito chiquito, un niñito que camine pero que tenga 2 años, una cosa así, lo lleva a un lugar solitario. Lo deja en el kilómetro 30, ahí por entre medio del cerro, lo deja al niñito de 2 años o de 3. Es difícil creer que lo único que quería era abandonarlo. Es más fácil pensar que quería matarlo. Claro. O que se causara el menor lesiones graves. Dependiendo si lo abandonaba de día o de noche, etc. Claro. Ustedes podrán decir, bueno, pero a lo mejor lo quería, sí, pero es un problema de prueba. Sí, evidentemente. Es un problema de prueba. Y es complicado el problema de prueba porque precisamente la ley le exige más al pariente más directo del menor. Mientras más directo es el pariente que abandona, la pena es más alta. Por razones obvias. Porque existe más reproche, ¿no es cierto?, respecto de un consanguíneo, padre, madre, tío, abuelo, qué sé yo, que abandone a un menor, a que lo haga un tercero al que lo dejaron en custodia el menor. ¿Y para qué decir a una institución? Claro. Ahora, ¿cuál es el hecho que crea la situación de abandono? Lo dice la ley en el artículo 348. Lo voy a leer. Artículo 348. Si a consecuencia del abandono, no dice el lugar solitario o no solitario, si a consecuencia del abandono resultar en lesiones graves o la muerte del niño, se impondrá al que lo efectuare la pena de presidio mayor en su grado mínimo, cuando fuera alguna de las personas comprendidas en el artículo anterior, que son los padres legítimos o ilegítimos o personas que tuvieron al niño bajo su cuidado, etc. Y la de presidio menor en su grado máximo en el caso contrario, es decir, cuando no fueren algunas de estas personas que son las más directamente relacionadas con el menor. Y el inciso segundo, que establece que lo importante es lo que crea el peligro físico, es cuando se dice en el inciso segundo de este 348, lo dispuesto en este artículo y en los dos precedentes, o sea, todos los artículos relacionados con el abandono, del 346 hasta adelante, no se aplica al abandono hecho en casa de expósitos. Claro, o sea, si alguien abandona a un menor en una casa de expósitos, entonces ahí se entiende que el menor no está abandonado a su suerte, ¿no es cierto? Si se lo abandona en una casa de expósitos. Este es el nombre que tenían las casas de menores antes,
las casas de menores. Ahora tienen diferentes nombres, ¿no? Hay incluso lugares en donde los menores están bajo la custodia de particulares que no son familiares, que reciben una subvención del Estado, ¿no? Y también están los lugares que son del Estado. Es decir, hay diversos lugares. Entonces, cuando el abandono se realiza en una casa de expósito, entonces no hay delito. No hay delito, porque se entiende que ahí no se produce esta situación de peligro físico para el menor. Claro, se abandona en una casa que está ¿para qué? Para cuidar a los menores. Ahora, no me vayan ustedes a cuestionar citándome el caso del Sename, que ahí en el Sename, según lo que todos hemos ido viendo a través de los años, se llevan a los niños para que los cuiden y parece que hacen todo lo contrario. Parece que últimamente, no sé, se ha ido mejorando este problema que empezó a ocurrir y que nadie se podía imaginar una cosa así, como tantas cosas que están ocurriendo en este país en los últimos años que ya son hace varios años ya, diríamos que una generación por lo menos. Ahora, como les decía al comienzo, ¿qué elementos utiliza la ley para aplicar sanción, para incriminar? Utiliza el lugar en donde se realiza, como elemento, el lugar donde se realiza el abandono, la edad del abandonado, los vínculos que ligan al abandonado con la persona que lo abandona, las consecuencias del abandono, y acá también se toca el tema del abandono de personas adultas, ¿no? El abandono de personas adultas. Veamos entonces estas diferentes situaciones que sirven para agravar o para disminuir la pena del niño abandonado. El lugar donde se realice el abandono. Lugar no solitario a un menor de hasta 7 años, artículo 346. Y lugar solitario a menor de 10 años. Claro, ¿no es cierto? Como que compensa la ley para aplicar la sanción, ¿no? A pesar de que las sanciones varían. La sanción al que abandone en un lugar no solitario menor de hasta 7 años es menor que la de que abandona a un menor de 10 años, pero en un lugar solitario. Así lo dice la ley. El que abandonare en un lugar no solitario a un niño menor de 7 años será castigado con presidio menor en su grado mínimo. El de 7 años en un lugar no solitario. Y el que abandonare en un lugar solitario a un niño menor de 10 años será castigado con presidio menor en su grado medio. Es decir, es más grande el niño, 10 años, pero lo abandonan en un lugar solitario. Al menor de 7 años lo abandonarán en un lugar no solitario. La pena aumenta un grado. Respecto a la calificación del lugar, si eso no es solitario, es una cuestión de hecho que la resuelve el juez. Claro, porque el derecho, ¿no es cierto?, forma parte de la vida misma. Entonces va variando, porque va variando la vida misma. Por ejemplo, desde que yo llegué a Arica, que ya son hartos años, ASAP ha cambiado completamente. Más o menos como hasta los años, no sé, cerca del 90, no sé, no me acuerdo bien, pero cerca del 90 cerca del 90. No me acuerdo bien si el 85, el 87, el 80, pero cerca del 90. Uno llegaba hasta el motel de Azapa, y uno iba a pasear al motel de Azapa, incluso se quería almorzar en el motel de Azapa, que era muy agradable por lo demás. Y de a poco, ¿no es cierto?, se fueron vendiendo los terrenos del motel de Azapa, se fue construyendo ahí en el motel de Azapa, se construyó al frente del motel de Azapa, se construyó al otro lado, y ahora creo que la gente que vive por ese sector tiene que hacer una fila más o menos importante, esperando que cambie el semáforo, porque es increíble la cantidad de gente que se junta en el semáforo. Es decir, ya es terreno totalmente urbano eso.
hasta el kilómetro, hasta ahí, hasta donde está el motel de Azapa. Y más allá, si ya yo estoy hablando del motel de Azapa, que todavía era campo, por decir así, hasta el motel de Azapa. Pero para qué decir el Estado italiano, ahí llamamos al campo. Ya. Bueno, y antes que llegara yo, según lo que cuenta gente de acá, al Valle de Azapa, los que vivían en la ciudad, iban a veranear en verano al Valle de Azapa. ¿Para qué decir al Valle de Utah? Imagínense. ¿Ah? Cambia, todo va cambiando. Lo que pasa es que los cambios son más o menos imperceptibles. Algunos, claro, porque construir un conjunto habitacional, casas, condominios, edificios, tarda un tiempo, entonces uno no se da ni cuenta cuando aparece un grupo de edificios, después aparece un condominio, después otros se construyen así por su cuenta, y pasan de repente 10 años y uno se da cuenta que cambió totalmente el lugar. Todo este sector por el cual se cruza desde la calle Tucapel, viniendo allá abajo, y se sube por el camino de las pesqueras, se llama, antes tiene un nombre, ahora no me acuerdo cómo se llama. Antes ahí no había nada, lo único que había aquí en la punta de Tucapel con 21 de mayo era la defensa civil, y no había casa, edificio, nada. Y ahora, lleno de gente. Cambia la vida en todas partes. Entonces, todo esto a propósito de que el juez tiene que calificar ahora cuando se trata de un lugar solitario o no solitario. A eso iba, porque un lugar, ahora Azapa, donde le estoy hablando, esos sectores aquí que están como al entrado, por decirle, hasta el kilómetro 3, era por ahí, no sé, un poquito más, poquito menos. Podríamos decir que es un lugar solitario, con la cantidad de autos, camiones, camionetas, taxis, etcétera, que hay. Claro, entonces, como se dice acá, queda entonces a criterio del juez. Eso del lugar solitario o no solitario lo va a resolver el juez. Lo primero que le va a agarrar el juez va a ser, perdón la expresión agarrar, pero va a tomar ¿no es cierto?, el plano, qué sé yo, de Arica, y va a ver dónde están los límites urbanos de Arica. Lo primero que va a ver, si está dentro del radio urbano o está ya fuera, en el radio, en el ámbito rural, primera cosa. Y después va a tratar de ver si se trata de sector con luz eléctrica en la noche, o digo, el alumbrado público, etcétera, para ver si es un lugar solitario o no solitario. Pero el juez va a tener que hacer su pequeña investigación, que no la va a hacer él, pues evidente, va a preguntarle a alguien que le informe. Claro. El abandono con lesiones graves o causando la muerte está sancionado en el artículo 351. ¿Qué es lo que yo les decía? 351 se sanciona cuando el abandono en un lugar solitario resultara en lesiones graves o la muerte del niño, se impondrá al que lo ejecuta la pena de presidio mayor en su grado medio cuando fuere alguna de las personas que se refiere al artículo precedente, es decir, las personas más directamente ligadas al menor, y la de presidio mayor en su grado mínimo cuando ya las personas, los custodios fueren más alejados parentalmente del menor. Bien, eso en relación con el lugar en donde se realiza el abandono y la edad del menor. Después, vínculos que ligan al abandonado con la persona que lo abandona, es decir, con el hechor. O sea, que el hechor lleva al menor a un lugar solitario o no solitario y lo deje abandonado, o sea, que esté el hechor con el menor en la casa, podría ser, y se vaya el hechor del lugar y lo deje abandonado en la casa, la propia casa. El artículo 347 se refiere si el abandono se refiere por los padres legítimos o ilegítimos o por personas que tuvieran al niño bajo su cuidado. La pena será presidio menor en su grado máximo cuando el que lo abandona resida a menos de 5 kilómetros de un pueblo o lugar en que hubiere casa de expósitos, y presidio menor en su grado medio en los demás casos, es decir, cuando no estuviere a menos de 5 kilómetros de un pueblo o de una casa de expósitos. Imagínense
¿qué es lo que son ahora 5 kilómetros para cualquier tipo de vehículo? 5 kilómetros. Sí. 5 minutos serán 10. También, o sea, el tiempo también influye. También influye. Claro, me imagino que esto bueno, esto viene de la época del Código, 1875. Entonces, imagínense lo que era Chile en 1875. Otros lugares que no fueran, ¿no es cierto?, toda la zona norte. Porque después de que empezó a regir el Código, se produce la Guerra del Pacífico, ¿cierto? Y la ocupación por las fuerzas chilenas de Perú, ¿no es cierto?, por más o menos 5 años. Entonces han cambiado las cosas. Pero desde el punto de vista de los solitarios, no solitarios, imagínense ustedes lo que era eso en los años 1875, el mismo Santiago. ¿Cuántos barrios en Santiago que no existían? ¿Cuántos? Mucho, mucho. Se dice que acá en Arica, en los años 40, la ciudad llegaba por el sur hasta la ladera del Morro, ¿no es cierto? Las casas que están ahí abajo del Morro, ahí, y todo por el sector aledaño. Eso por el sur. Por el oriente hasta la calle que está ahí, que choca con el hospital. Que choca con el hospital. Al norte, donde está el cementerio. Por eso que siempre los cementerios los colocan fuera de la ciudad para que los olores no se vengan para la ciudad. Imagínense, ahora está, no solamente está en la ciudad el cementerio, sino que está en el centro de la ciudad, digamos. Porque esa esquina de Las Tarrias, ¿no es cierto?, de Las Tarrias, con la calle que no me acuerdo el nombre en este momento, que choca con el hospital, es pleno centro, Y por el poniente, la calle Arturo Prat, Pedro Mo, qué sé yo. Eso es. Eso era Arica, dicen, en los años 40, 40 y tanto. Eso era. Y imagínense lo que es ahora. Entonces, los padres del menor y las personas que tienen al menor bajo su custodia. Ellos son los más directos para el legislador penal para sancionarlos. Y los que no son los padres del menor o los que no tienen la custodia del menor, todos los demás, esos tienen una pena menor en relación con la aplicación de la sanción, considerando el vínculo del custodio con el menor. La otra situación que se considera son las consecuencias del abandono. Ya también algo hemos dicho. Según si resultan lesiones graves o muerte, o si no se causan lesiones graves o muerte. Se causan a lo mejor otro tipo de lesiones. Como ustedes pueden apreciar, bueno, el sujeto pasivo, ¿no es cierto?, es el menor en este caso, sobre él recae la acción típica. Pero el sujeto activo, de repente, cambia. Puede ser sujeto activo indeterminado, cualquier persona, como lo dice el 346, cualquier persona, abandonar al menor. Pero después cambia, porque dice si el abandono se hiciere por, y ahí el sujeto activo pasan a ser los padres, legítimos o ilegítimos, o personas que tuvieron al niño bajo su cuidado. Es decir, va cambiando el sujeto activo. Y a propósito de lo mismo, aquí se considera una situación que es anterior a la situación que se ha venido considerando después y que incluso preguntamos en las pruebas respecto de estos grupos etarios que ahora se consideran
que son más vulnerables y por ende requieren más protección de la ley penal. Porque en el 352 se sanciona al que abandonare a ciertas personas ligadas con el que abandona. Dice la ley que sanciona al que abandonare a su cónyuge o a un ascendiente o descendiente, pero aquí hace una exigencia la ley: enfermo o imposibilitado. Enfermo o imposibilitado. Es decir, no es el abandono que se hace de alguna de estas personas, que normalmente son mayores, pero que se encuentran en buena salud, digamos, por la salud que tiene la persona por su edad. No, tiene que tratarse de persona que está enferma o imposibilitada. Dice la ley 352, sanciona al que abandonare a su cónyuge o a un ascendiente o descendiente enfermo o imposibilitado. Es decir, hace esa exigencia, que esté enfermo o imposibilitado. Y además hace otra exigencia: si el abandonado sufriere lesiones graves o muriere a consecuencias del abandono. Es decir, no solamente tiene que estar enfermo o imposibilitado, sino que además tiene que sufrir lesiones graves o la muerte. El abandonado. ¿Para qué? Para que se sancione al que lo abandona. Para que se sancione al que lo abandona. Hemos visto muchos casos ahora de hijos, ¿cómo se llama? Que en la Biblia se llamaban hijos pródigos. Chiste, ¿eh? Es todo lo contrario del hijo pródigo. Dejan abandonado a sus padres normalmente, o a uno solo, a veces al que queda. Me estoy recordando, hay tantos casos que salen, y esto no solamente es propio de los puros chilenos, esto en todos lados. Me estoy recordando el caso de una señora pobrecita, que ya tenía sus años y estaba, ¿cómo se llama?, bien enfermita. Una señora que había sido una profesora. Y encima parece que tenía, no sé si tenía simplemente esta enfermedad que es consecuencia del endurecimiento de las venas, por lo cual la irrigación sanguínea es menor, ¿no es cierto? O si tenía Parkinson, Alzheimer, y estaba absolutamente botada, pobre. O sea, y encima con problemas psicológicos, ¿sí? Una especie de persona demente, ¿sí? Y tenía no sé cuántos hijos la pobre señora. No sé cuántos hijos tenía. Es tremendo, tremendo llegar a viejo. A ese. Tremendo. No, creo que iba una vez, no sé cuánto, porque ya estaba preocupado que no se moría. Además no se moría nunca la pobre señora, porque ella era dueña de su casita, donde estaba. Estaban todos esperando seguramente que se muriera. Adivinen para qué. Para repartirse los pocos pesos que iba a dejar. Esa mujer era profesora, así que debe haber trabajado toda su vida para comprarse esa casita. Ahí iban a aparecer al tiro a pedir la posesión efectiva, evidente. Igual que una carnicería de lobo. ¿Han visto ustedes las cacerías de lobo? Que cuando llegan y pescan al animal, cada uno pesca un pedazo y se pelea con el otro. Así más o menos. De forma, porque nosotros somos humanos. Somos los animales con inteligencia y con sentimiento, dicen. Entonces, tratándose del abandono de personas adultas, se requiere la relación de parentesco, es decir, debe tratarse de abandono del cónyuge, de un ascendiente o de un descendiente enfermo o imposibilitado. Y además que el abandonado, a consecuencia del abandono, sufra lesiones graves o muerte. Eso es lo que podemos decir en relación con este abandono de personas adultas.
También acá, y esto lo mencionamos a propósito del delito de manejo de vehículo motorizado en estado de ebriedad, se trata de la omisión de auxilio. ¿Ah? Esta situación en la que una persona se encuentra de repente con alguien que está en situación, ¿no es cierto?, de sufrir un grave daño y alguien puede auxiliarlo y no lo auxilia, no lo socorre. Esa falta de nobleza que también nos caracteriza a los seres humanos es la que sanciona el legislador penal acá, como falta. ¿Qué dice? En el 494, número 13 y 14 dice lo siguiente. 13. El que encontrando perdido o abandonado a un menor de 7 años, no lo entregará a su familia o no lo recogiere o depositará en lugar seguro, dando cuenta a la autoridad en los dos últimos casos. Es decir, está abandonado un menor de 7 años. Y está perdido o está abandonado. Y cualquier persona que lo encuentra, digamos, no lo entrega a su familia o no lo recoge y lo deposita en lugar seguro. ¿Cuál lugar seguro? Llevarlo a una comisaría. Nada más que eso. A un menor de 7 años. Dando cuenta a la autoridad en los dos últimos casos. Claro, ahí se van a encargar incluso los mismos carabineros de dar cuenta a la autoridad. Y después en el artículo 494, número 14, se sanciona al que no socorriere o auxiliar a una persona que encontrara en despoblado, herida, maltratada o en peligro de perecer, cuando pudiera hacerlo sin detrimento propio. Claro. Mucha gente también, y con razón, desafortunadamente hay que decirlo, mucha gente con razón no auxilia a ese, porque también el criterio policial a veces hace que empiecen a hacerle problemas al que trata de ayudar en vez de auxiliar al que está en despoblado, herido, golpeado, maltratado, como dice la ley. Herido, golpeado, maltratado. En despoblado. Y empiezan a interrogar al que fue a avisarle a los carabineros: mire, hay una persona en tal parte. ¿Y usted dónde andaba? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuándo estuvo ayer? ¿Quién lo acompaña? Entonces, la gente a veces se da cuenta que no quieren ir a buscar al que está, porque hay que ir a donde están despoblados, ¿no? Lo que quieren es, parece que se aburre el que quiere auxiliar y se vaya mejor. Bien. Habrá otros casos que no, evidentemente, como es la vida. Eso es lo que podemos señalar en relación con el abandono de niños o personas desvalidas. Estas personas que tienen que darse ciertas condiciones para que pueda operar esta conducta penal. Que se trate de ciertas personas que son abandonadas, tiene que haber un grado de parentesco, que la persona se encuentre enfermo o imposibilitado y que a consecuencia del abandono sufra lesiones graves o muera. Bien. Con esto entonces estudiamos el párrafo segundo. Ahora estudiamos el párrafo tercero. Crímenes y simples delitos contra el estado civil de las personas. Acá nos encontramos con algunas situaciones que merece la pena, como se llama, señalar, por lo menos. Hay varios delitos acá, desde los artículos 353 hasta el 357. Hay varios delitos acá. Tenemos los delitos de suposición de parto o sustitución de un niño por otro, el de la usurpación del estado civil de otro, el de la exposición, ocultamiento, etcétera, para hacer perder el estado civil de un menor, el que está a cargo de un menor no lo presenta cuando es requerido el menor y no da explicaciones satisfactorias de dónde es su actual paradero,
eh, y el que teniendo también a su cargo la crianza y educación de un menor, lo entregare a un establecimiento público a otra persona sin la anuencia de la que se lo hubiere confiado o de la autoridad en su defecto, y de ello resultare perjuicio grave para el menor. O sea, supongamos que a alguien, ¿no es cierto?, pariente consanguíneo o político, le entregan la custodia de un menor. La autoridad, es decir, la autoridad judicial en este caso. Y esta persona, sin preguntarle a nadie, o sea, sin pedirle la audiencia al que le entregó la custodia del menor, él se lo entrega a una institución pública o a otra persona. Estos delitos contra el estado civil de las personas dicen referencia con el estado civil familiar, o sea, la pertenencia de una persona a una familia en particular. Lo que estas figuras protegen no es el estado civil en abstracto, porque eso no lo puede perder nunca un sujeto, el estado civil en abstracto. Esto se lo deben haber enseñado bien a ustedes en derecho civil, sino aquellos derechos y obligaciones que le son inherentes al estado civil en abstracto, sino que protegen el estado civil absoluto, pues amparan a aquel que se adquiere normalmente con el nacimiento. Es decir, normalmente lo que se ampara acá es el estado civil que se adquiere por el solo hecho del nacimiento. Por el solo hecho del nacimiento. Entonces, los delitos que atentan contra el estado civil de las personas se agrupan en torno a dos hechos fundamentales: la suposición de un estado civil y la supresión de un estado civil. Y el bien jurídico protegido acá es la estabilidad o la buena constitución de la familia. La estabilidad o la buena constitución de la familia. Estas son preguntitas que hemos hecho en las pruebas, ¿no es cierto? El bien jurídico protegido, que a veces se confunde con el sujeto pasivo. Se confunde, ¿no es cierto?, con el objeto jurídico del delito también. Entonces veamos estos dos grupos de delitos. Primero, la suposición de un estado civil, y segundo, la supresión de un estado civil. En la suposición de un estado civil nos encontramos con el artículo 353, el primero del párrafo, y el 354, inciso primero. ¿Qué sanciona el 353 primero? La suposición de parto y la sustitución de un niño por otro serán castigados con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de 21 a 25 unidades tributarias mensuales. Suposición de parto y sustitución de un niño por otro. ¿En qué consiste la suposición de parto? Consiste en el hecho de fingir que un niño nació de una mujer que en realidad no lo parió. No lo parió. Perdón un segundito. ¿Aló? ¿Aló?